Mi corto que se va a presentar en el festival se titula Lo Ibiltariak. Es la tercera parte de una pequeña trilogía que consiste en grabar de noche en entornos urbanos, las ciudades. Lo he titulado Trilogía Nocturna. La segunda parte de Luz a la Deriva se presentó ya hace aquí 2 años, también al festival. En este caso he grabado en Japón, concretamente en Tokio y en Osaka. Grabé 24 noches seguidas en Tokio y 6 en Osaka, un mes entero. La mayor parte de los días los dediqué a grabar las imágenes y yo al final ya dedico unos días a grabar exclusivamente el sonido. Grabé la imagen y el sonido por separado, nunca sincronizadamente. No se trata de una ficción, no hay una narración, tampoco es una animación. Más que nada se trata de imágenes y sonidos puntuados por algunos fragmentos de conversaciones casi imperceptibles de algunas películas tradicionales japonesas que me gustan mucho, alternándose con fragmentos de músicas que grabé ahí en directo o que posteriormente he recuperado. La dificultad de grabar en una gran ciudad es un poco la dispersión y la confusión, ¿no? Yo tampoco recurro nunca a grabar con un guión escrito antemano, pero sí que en cambio hago una planificación exhaustiva de lo día a día, de lo que quiero grabar, ¿no? Y el itinerario que tengo que seguir. Para mí la planificación es una mezcla de azar y de intuición un poco calculada, ¿no? Releí un ensayo de un escritor japonés que se llama Tanizaki, que en 1933 escribió un libro que me gusta mucho, muy conocido, se titula El elogio de la sombra, donde decía que así como en Occidente, resumiendo, la belleza más que nada se basa en la importancia de la luz. En cambio, la estética tradicional japonesa, lo esencial es descubrir el enigma de la sombra. La estructura del vídeo tiene una estructura circular, porque quise seguir una línea de metro aérea que se llama la línea Yamanote, porque quería ver desde arriba y en movimiento precisamente estas luces, ¿no?, de los edificios de cerca. Y descubrí, bueno, que había toda una serie de pasajeros que aprovechaban el trayecto para dormir, ¿no? Estaban dormitando. Y entonces se me ocurrió plantear la grabación de las imágenes dándose un tratamiento que pudiese dar este tipo de percepción de sugestión mental, ¿no?, el sueño, reflejar sus sueños, ¿no?, a través de imágenes de transparencias, reflejos en el agua, de charcos, y de siluetas, pues, deslizándose por los muros y tal. Y es un poco, no sé si es una percepción que se tiene cuando se ve la película, pero a mí en cualquier caso me sirvió para construir el cortometraje.